Cuando quieras. Ya, estamos grabando. Hola, buenos días. Hoy día vamos a tener una nueva presentación del Journal Club. Vamos a hablar de este artículo que salió publicado ahora en noviembre de este año en la revista Anesthesiology, que habla de cambios rítmicos en la hemodinamia en las señales hemodinámicas corticales asociados con nocicepción en curso, digamos, en pacientes despiertos, en voluntarios despiertos y en pacientes anestesiados. Este es un estudio exploratorio usando NIRS funcional. Este estudio se hizo en el Boston Children's Hospital con la Escuela Médica de Harvard y fue el principal centro donde se trabajó en este contexto. Tengo que buscar un chino en PubMed, puede tener malos resultados. Podemos mirar un poco más de este mismo autor, de Ke Peng, que es el principal autor de este trabajo. Ya lleva un tiempo aparentemente trabajando con NIRS funcional. De hecho, este mismo artículo tiene 3 o 4 referencias de él. Y de David Bursock también, que es como el último autor. Venimos a tener como 3 o 4 referencias también dentro de este mismo artículo, también en línea de NIRS funcional. O sea, ellos ya llevan un tiempo trabajando en esto, trabajando en NIRS funcional y dolor. Así que han ido analizando distintas etapas, digamos, de esto, así que tienen bastante experiencia acumulada aparentemente, por lo menos desde hace unos 3 o 4 años son los últimos artículos, los primeros artículos. Entonces, la pregunta de este artículo parte por la nocicepción, que cómo podemos buscar la nocicepción en nuestros pacientes, cómo podemos saber dónde estamos parados en la anestesia general. Ya se ha conversado de varios métodos que se pueden usar, varias alternativas, pero en particular ellos están bastante enfocados en lo que es las técnicas funcionales, la resonancia magnética funcional, por ejemplo, donde se han visto eh, que hay patrones específicos de saturación en áreas del cerebro y ante estímulos dolorosos persistentes. Y esto nos habla un poco de la unión entre lo que es la fisiología neuronal y los cambios hemodinámicos corticales, que vienen a hacer que cuando hay más consumo, que es parte de la autorregulación, locorregional del cerebro. Entonces, entre más consumo de oxígeno hay, por más actividad, por más metabolismo, el flujo sanguíneo, digamos, y se producen estos pequeños cambios hemodinámicos que se pueden ver reflejados, por ejemplo, en los cambios en las relaciones entre oxihemoglobina y deoxihemoglobina. Entonces, la idea de la resonancia funcional es que es un link, un nexo entre lo que es la fisiología neuronal y la microhemodinamia, podríamos decirles, que nos permite saber más o menos cómo estamos perfundiendo área específica del cerebro, con una excelente resolución temporal. Entonces, se ha visto también que cambios temporales y cambios permanentes, por supuesto, en la conectividad cerebral se pueden dar en presencia de estímulos dolorosos, que es un poco distinto a las dinámicas cerebrales que se dan en reposo y en otros estados. Entonces, habría algunos patrones que pudieran ser más característicos de los estímulos dolorosos, pero todavía no hemos llegado a algo que sea como patognomónico para decir esto sí o sí es nocicepción, esto no es nocicepción, estos son otro tipo de estímulos, digamos. Lo que se ha visto más cercano a esto es estos estados de oscilaciones de baja frecuencia en los cambios hemodinámicos en ciertas zonas del cerebro que se han sido observados en anestesia general en estudios experimentales. Y este artículo, el Neurophotonics del 2018, lo pongo porque es uno de los artículos de referencia que usa este mismo grupo, que es del mismo autor, que ya estaban buscando el 2018, ya tenían artículos publicados de NIRS funcional para encontrar respuestas hemodinámicas frente a ciertos estímulos dolorosos. Entonces, NIRS funcional, resonancia magnética funcional, estas técnicas buscan entonces, como conversábamos, monitorizar un poco los cambios hemodinámicos corticales, que lo que observan ellos son cambios en las relaciones entre hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Hay algunos sitios, como la corteza prefrontal anterior, que pueden ser monitorizados por las dos técnicas, y los cambios en la amplitud o en la potencia, digamos, de la señal ante estímulos dolorosos han sido observados. Hay cambios que
todavía son variables bastante confundentes dentro de todo esto. Hay cambios macrohemodinámicos que pueden darse secundarios al dolor y puede haber una alta variabilidad entre pacientes. Entonces, falta todavía un poco afinar la mano para tener una mejor respuesta. La gracia de esta técnica, la resonancia funcional, es que tenemos una excelente localización espacial de las zonas funcionales, entonces eso nos permite también ver zonas más profundas del cerebro para tener claridad de dónde estamos, de eh, cuáles son los sitios físicos, digamos, específicos donde se está llevando a cabo el mayor o menor consumo de oxígeno. Y la gracia de la resonancia del NIRS funcional es que nos da una excelente resolución temporal. Entonces, por un lado, tenemos una buena resolución temporal de los estímulos y sabemos que cuando estamos produciendo estímulos tenemos una respuesta inmediata. Y por otro lado, tenemos la resonancia funcional, que lo que nos permite es saber específicamente cuál es la resolución espacial de la zona de activación, digamos. Que el NIRS también tiene una bastante buena zona, una bastante buena resolución espacial, pero solamente para ciertas zonas, que es donde puede llegar al final, y es parte de los problemas técnicos que podemos tener, como se ve más adelante en este trabajo. Entonces, como conversábamos, este grupo ya viene trabajando en la área de monitorización cerebral con NIRS funcional, y los reportes previos ya han caracterizado un poco la respuesta de estímulos nociceptivos en voluntarios despiertos, en voluntarios sedados y en voluntarios anestesiados. Pero estoy siempre hablando de voluntarios. Pero no sabemos la respuesta a los cambios hemodinámicos corticales evaluados por NIRS funcional a estímulos quirúrgicos, y tampoco qué es lo que pasa con la analgesia que nosotros podemos dar en pabellón. Entonces, un poco en esa es la película en la que estamos parados en este minuto. Entonces, la hipótesis de estudio con la que ellos partieron trabajando fue que los estímulos nociceptivos en voluntarios sanos y en pacientes anestesiados para cirugía van a tener cambios hemodinámicos corticales. En particular, ellos lo caracterizan esto como una disminución en la potencia de oscilaciones de baja frecuencia, que vamos a conversar un poco más de detalle, en la corteza frontopolar, y esta reducción pudiera ser mitigada en pacientes que estuvieran recibiendo bloqueos regionales, donde tenemos una analgesia más efectiva. Entonces, este estudio se realizó en el Boston Children's Hospital, tuvo dos grupos: voluntarios sanos, que se aplicó un estímulo térmico doloroso. Primero se aplicó un estímulo térmico no doloroso, y después se aplicó un estímulo térmico doloroso, y eso lo evaluaron por escalas de dolor para saber más o menos la intensidad en la cual estábamos hablando, y así poder después repetir nuevamente los estímulos dolorosos por un corto periodo de tiempo. Y también tenemos pacientes sanos que estaban programados para cirugía de rodilla electiva bajo anestesia general, que podía ser menisectomía o reparación del ligamento cruzado anterior. Como ya habían observado un poco estos estudios previos, cambios en adultos sedados, de todas formas necesitaban tener un grupo control para los pacientes anestesiados bajo el estímulo nociceptivo, para estandarizar un poco los manejos que se estaban haciendo en este contexto. Ellos postulan además que las vías nociceptivas debieran permanecer intactas en anestesia general, y así debieran aparecer entonces patrones similares para las técnicas funcionales en ambos grupos, aun cuando estemos usando analgesia. Entonces eso es lo que ellos esperan un poco en este contexto. En los voluntarios, evaluaron la potencia de las oscilaciones de baja frecuencia en el estímulo nociceptivo térmico, entonces, como conversábamos, y en comparación con un estímulo térmico también, pero no doloroso. Entonces, esto lo hicieron según una escala de EVA. Cada paciente fue evaluando si un estímulo se sentía como un estímulo térmico o si se sentía como un estímulo doloroso ya propiamente. Hicieron ventanas de 5 minutos para cada uno de estos estímulos, donde los primeros segundos los dejaron para tener una señal más estable, y después tomaron los últimos 4 minutos para tener una mejor señal, digamos, en ese contexto. En pacientes anestesiados también fueron a evaluar la potencia de los cambios. Bueno, y aquí pusieron, en voluntarios despiertos, pusieron además NIRS funcional tanto en la corteza frontopolar como en la corteza somatosensorial del lado contralateral del estímulo. Los pacientes anestesiados, ellos evaluaron la potencia de los cambios corticales en presencia o no de analgesia adicional con bloqueos regionales y control basal de cada paciente que se tomó previo a la cirugía. Los pacientes fueron sometidos a artroscopía entonces o ligamento del cruzado anterior, y el bloqueo nervioso se realizó solamente cuando se hizo reparación de cruzado anterior, que se hizo un bloqueo canal aductor.
en el análisis de los datos del ligamento cruzado, dado que son cirugías más largas, por supuesto, solamente consideraron para estandarizar un poco los tiempos y para estandarizar un poco lo que era el estímulo doloroso, solamente usaron la remoción de tejidos blandos al inicio de la cirugía, que es un bloque que se ve más o menos estandarizado, digamos, para los dos grupos que van a tener esa misma intervención, y se evaluaron 5 minutos en esa parte de la cirugía. De todas formas, se dejó grabado todo lo que fue la cirugía en sí, pero lo que se usó para el análisis principal fue la remoción de tejidos blandos en esos 5 minutos en esa parte de la cirugía. Entonces monitorizaron con NIRS funcional, fue principalmente con 8 canales en la porción medial y lateral de la corteza frontopolar, lo que se ve acá abajo. Y en voluntarios sanos, además, pusieron monitorización de la corteza somatosensorial primaria contralateral al estímulo. Y todo esto lo procesaron después con MATLAB y previamente haciendo, por supuesto, un análisis manual para descartar artefactos de movimiento, cosas así. Y el análisis entonces contempló la hemoglobina oxigenada porque tenía una mejor relación señal y ruido con oscilación de baja frecuencia. Hicieron un análisis espectral bajo transformación rápida de Fourier, que es más o menos parecido a lo que nosotros vemos cuando estamos hablando de electroencefalografía clínica con espectrografía. Y separaron en especial las bandas de señales lentas, que son las que más les interesaba para estos cambios hemodinámicos verticales, en 5 bandas y optimizaron análisis. Ellos hablan de que normalizaron las señales para cada punto, para hacer el análisis de poder espectral. La verdad, la normalización no me quedó muy claro porque la verdad yo veo que la imagen es la misma, más o menos, no sé si alguien tiene después un comentario de eso, porque no me quedó muy claro a qué se referían con la normalización, con la estandarización un poco en ese contexto, porque por lo menos pareciera ser no sé si será un error de la figura, pero pusieron 2 veces la misma figura, pareciera, así que no da mucha más claridad en ese contexto. Y por supuesto, como conversábamos, usaron la resolución temporal excelente del NIRS funcional para hacer un análisis dinámico de cada frecuencia por cada banda. Entonces ellos tomaron unos bins, que son unas ventanas de 50 segundos, y las fueron corriendo un segundo, un segundo, un segundo, para ir haciendo análisis de la potencia, de la densidad de la potencia espectral en el tiempo. Entonces, y con eso fuimos teniendo estos gráficos que nos hablan un poco de la potencia fraccional de las bandas lentas o de ciertas bandas o de ciertas subbandas, digamos, que podemos hacer el análisis durante todo el proceso, digamos. Así que fuimos sacando no solamente un análisis de frecuencia combinado, digamos, de los 5 minutos, sino que además se pudo ir haciendo un análisis dinámico, cosa de tener más claridad de cómo se comporta esto en el tiempo, parecido nuevamente a lo que es la electroencefalografía clínica también, con los espectrogramas. El análisis estadístico consideró un análisis interpacientes e intrapacientes con muestras basales y muestras posteriores, muestras independientes y pareadas. Entonces, en ese contexto, los datos del poder fraccional por banda se vieron como media desviación estándar. Con eso obtuvieron la potencia media de cada sesión. Así que así hicieron un combinado de estos 4 minutos que se estuvieron evaluando. Y el tamaño del efecto lo evaluaron con la D de Cohen. Así que eso fue como más o menos la estadística que usaron t-test pareado con 3 comparaciones. Me llamó un poco la atención y con algún ajuste del valor P, en vez de hacer una ANOVA, por ejemplo, otra cosa así más, más adecuada a mi gusto. En los pacientes también agregaron una comparación por tipo de cirugía, ya que unas tenían bloqueo y otras no. Entonces, tenemos 15 voluntarios, 13 pacientes. Ellos esperaban reclutar un poco más de pacientes, voluntarios y de pacientes. Tuvieron problemas técnicos, tuvieron pacientes que rechazaron intervención. Así que finalmente nos quedamos con eso, 15 voluntarios y 13 pacientes. Eran pacientes jóvenes, 25 años, 16, 18 años de promedio de edad. Los estímulos de calor en 40 grados y doloroso en 45 grados. Eso para los pacientes, para los voluntarios sanos, y para los pacientes anestesiados la cirugía fue bastante corta, fueron pacientes, como conversábamos, principalmente jóvenes,
queda la pena presentar que los voluntarios fueron 15 hombres y mujeres, y aquí fueron principalmente mujeres y pocos hombres, así que eso también nos puede dar una variable confundente que podemos ir conversando más adelante. Entonces, vamos a resultados. Primero con los voluntarios. En los voluntarios, 2 canales de estos 8 canales que estaban tomando para la corteza frontopolar mostraron reducciones significativas en el poder fraccional de la banda 5 ante un estímulo térmico doloroso, que fueron los canales C5 y C8 en corteza frontopolar, que los vamos a ver de vuelta acá. Canal C5 y canal C8. Entonces uno medio hacia lateral y uno medio hacia medial. Y otras bandas no mostraron diferencias con ninguno de los estímulos que se provocaron. En el análisis dinámico que estábamos hablando con estas ventanas que se fueron tomando para tener una mayor resolución temporal de los estímulos, los cambios se observaron más o menos 100 segundos después de iniciado el estímulo y después de terminado tuvieron un retorno gradual al basal que había. No había diferencias entre reposo y estímulo no doloroso tampoco. Y no tuvieron mayores hallazgos en el análisis de la corteza somatosensorial. Entonces, como conversábamos, los 2 canales que mostraron estas reducciones fueron el C5 y el C8, que es uno más hacia medial, el otro más hacia lateral. Y aquí se ven principalmente las diferencias. El dolor se ve en las líneas rojas y los otros 2 estímulos se ven en la línea azul y en la línea gris. Así que donde se ven las mayores diferencias para la banda 5 en particular, que es la que encontraron mayores diferencias, la subbanda 5, es en C8 y en C5. Los otros no encontraron, la verdad, bastantes datos como para hacer una mejor caracterización. Y aquí hablan un poco de las diferencias subtotales que se vieron cuando se consideró todo el tiempo, cuando se consideró todo el estímulo como una sola variación, como una sola evaluación, digamos, una sola gran ventana. Y también se ve que hay diferencias donde disminuía funcionalmente principalmente el poder para el dolor en estos contextos. En pacientes, solo analizaron la corteza frontopolar, no tenían además acceso a instalar electrodos en la corteza somatosensorial y no tenían mayores resultados por el otro lado, así que eso se dejó un poco de lado. Con 4 minutos al inicio del trabajo en el tejido blando, más 1 minuto como para la ecuación, como conversamos previamente. Y aquí lo que ellos encontraron fueron diferencias en la potencia fraccional de la banda 5, nuevamente esta subbanda que habíamos conversado antes, entre grupo con y sin bloqueo en un canal en particular, en canal C3. Y la banda 4 también pudiera mostrar diferencias con valores mayores en pacientes sin bloqueos en canales C1 y C7. O sea, tenemos diferencias un poco para el otro lado, pero que hay que caracterizar en unas mejores condiciones para saber más o menos de qué estamos hablando o cómo estamos considerando esto. Entonces, como conversábamos en el análisis dinámico también, que fue nuevamente tomando estas ventanas para tener una mejor resolución temporal de lo que es las variaciones del poder fraccional de la banda, por ejemplo, de la banda 5, podemos ver paciente con y sin bloqueo en distintos estímulos quirúrgicos, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, se ven las incisiones, se ve la remoción de tejidos, que fue donde se hizo las evaluaciones principales, y se ve después de cada estímulo que inicialmente se puede mantener, pero después cae, inicialmente se puede mantener, después cae, y un poco en esa línea fue más o menos el trabajo. Aquí quieren plantear también que hay alguna diferencia entonces con los pacientes con bloqueo nervioso que pudiera mantenerse una mayor estabilidad, pero falta un poco para aclarar un poco más eso. Entonces, los hallazgos de las oscilaciones, entonces, y eso es un poco en relación a los resultados. La discusión por parte de los autores habla un poco de los hallazgos entonces que tuvimos en las oscilaciones de baja frecuencia y la nocicepción. Que son estos hallazgos en general son avalados por hallazgos anteriores encontrados por resonancia magnética funcional tanto para dolor agudo como para dolor crónico. Y la idea de estos análisis funcionales es que nos permiten acercarnos un poco más hacia esta tan anhelada pain matrix, que es como buscar estos lugares o estos sitios donde específicamente se está
realizando el procesamiento de la actividad nociceptiva, que es donde después pudiéramos tener una monitorización más optimizada y probablemente una respuesta mejor al manejo, dada una mejor monitorización en este contexto. Estaban pensando en el efecto de los anestésicos, en la irrupción de conexiones que pareciera mantenerse en buena forma, digamos, en especial para este tipo de estímulo, cuando estamos hablando de la anestesia general en particular. Pero sin embargo tenemos disrupción de otro tipo de conexión, o sea, no llega el estímulo, digamos, más arriba cuando tenemos el bloqueo nervio periférico, así que, pero, pero a nivel de sistema nervioso central y a nivel de corteza, probablemente no hay una mayor disrupción por el uso de anestesia general en este contexto, o sea, la nocicepción no se impide por ese lado. Y las vías parecían ser similares por lo mismo entre los pacientes que están despiertos y los pacientes dormidos. Y sin embargo las conexiones hacia distal no pueden ser caracterizadas aún con estos métodos. Como conversábamos, el NIRS funcional permite ver principalmente lo que es más cortical, pero no tenemos nada no tenemos aún mayor información de las zonas centrales del cerebro, de los núcleos centrales eh, por los cuales se transmite la información nociceptiva y que también pudieran tener un rol o una diferencia en el uso, con el uso de anestesia o con el uso de otras intervenciones. Así que eso todavía es parte de lo que falta por monitorizar o por caracterizar en unas mejores condiciones. Y hay muchas diferencias que no han sido consideradas entre los participantes. Como el sexo, vimos que los voluntarios fueron todos hombres, en la cirugía la mayoría fueron mujeres, la edad fueron todos pacientes sanos, fueron todos pacientes jóvenes, fueron todos pacientes sanos, entonces hay mucha información todavía que falta por caracterizar, como este es un estudio bastante exploratorio, digamos, en esa línea, para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos cambios hemodinámicos corticales. No sabemos si hay cambios por edad, no sabemos si hay otro tipo de cambios que estén influyendo, digamos, así que hay varias cosas que pueden tener mucho juego en la fisiología cerebral en general, así que para tener en ojo. El comentario que me gustaría hacer, me llama la atención que hayan tenido una alta tasa de pérdida de pacientes por problemas técnicos, desde que no se les pegaban los electrodos hasta que tenían problemas con el NIRS funcional, entonces tuvieron una gran baja por tipo de problemas técnicos que llama bastante la atención para lo que debiera ser una monitorización confiable y una monitorización dentro de fácil de implementar. Uno espera que esto se vaya solucionando con el tiempo, pero si tenemos una alta tasa de pérdida, en un protocolo exploratorio, en un protocolo con poquitos pacientes. Hay que ver bien con cuidado si esto se podrá después extrapolar a mayor población, digamos, también, ¿no es cierto? La estadística fue bastante simple, como conversábamos, llama la atención que hagan t-test, varias combinaciones, en vez de una NOVA, por ejemplo, para muestras simples o para muestras pareadas, y que asumieran normalidad, pese a que los tamaños muestrales eran pequeños y que los datos no tienen por qué ser normales de entrada. Sin embargo, encontraron diferencias significativas en los resultados, así que eso por otro lado uno lo deja un poco más tranquilo, porque si hubiera sido al revés, si no hubiera encontrado ninguna diferencia, uno podría haber dicho, pucha, esto en relación a que están asumiendo normalidad. Pero, o sea, esto en relación a que están asumiendo normalidad, están siendo, eh, o sea, están siendo menos estrictos con estos tests que con un test de métodos no paramétricos. Entonces también hay que tener ojo en eso. Pero por otro lado, los valores P, por muy vilipendiados que sean, igual algunos indican, y son bastante pequeños. No están muy cerca del 0,05 en general, está más cerca del 0,01. O sea, alguna diferencia importante debe haber dando vuelta, independiente de que las pruebas estadísticas no sean las más adecuadas que se pudieran usar, o los test paramétricos tal vez no eran lo más indicado en este contexto, sino que se debiera haber usado algo más, algo, algo más riguroso como un test no paramétrico, de todas formas. Como conversábamos, tenemos una alta resolución temporal con este tipo de monitores que facilita el uso potencial como un monitor más dentro de Pavilion para saber dónde estamos parados en nuestra excepción actual, pero falta mucho camino todavía por avanzar y por ir caracterizando de mejor forma esta respuesta. ¿Por qué tenemos unas bandas que sí responden en mejores condiciones que otras? ¿Por qué los cambios corticales son tan localizados que ni siquiera es solamente en toda la corteza frontopolar, sino que en ciertas zonas de la corteza frontopolar que tenemos una mayor respuesta y que tenemos que caracterizar mejor qué es lo que está pasando ahí?
qué tipo de bandas son y qué significado tiene finalmente cada subbanda, digamos. Tendrá un significado fisiológico, fisiopatológico, el que ciertas bandas o o los cambios microhemodinámicos sean a cierta frecuencia y no a otra, digamos. Entonces hay varias cosas que hay que ir mirando, porque de hecho aquí lo que vimos entre un grupo y el otro es que había cambios corticales, pero ni siquiera en las mismas zonas. Entonces todavía hay que ir mirando con más detalle qué es lo que está pasando ahí, como para tener una claridad mayor de qué es lo que está pasando con con el NIRS funcional. Por otro lado, uno se puede preguntar también cuál es el rol de la macrohemodinamia también en los hallazgos locales. Si al final, si estamos hablando de estímulos, o sea, de cambios microhemodinámicos, digamos, o cambios hemodinámicos locorregionales y dolor, también puede haber un rol de la macrohemodinamia en este contexto y puede ser un confundente, digamos. Entonces, para saber si todo esto será efectivamente un acoplamiento actividad-perfusión o si también tendremos una respuesta desde los cambios hemodinámicos y de la perfusión cerebral global que nos estén dando estos hallazgos particulares. Y por otro lado, no sabemos todavía, y eso falta mucho por delante para seguir avanzando, cuál es el rol que va a hacer la guía del NIRS, cuál es la traducción clínica que esto pudiera hacer, el manejo efectivo del dolor postoperatorio en el consumo de opioides intraoperatorios, que también es la gran pregunta que uno tiene con los otros métodos de evaluación de la nocicepción. Pero la idea es que este es un método novedoso de monitorización de la nocicepción, distinto un poco a lo que se ha visto, a lo que se ha discutido también aquí, a lo que se está trabajando, por ejemplo, en la universidad. Así que pueden ser líneas bastante interesantes de trabajo y para tener una mirada también complementaria a lo que es la nocicepción, ¿no es cierto? Eso, bueno, el editor entonces opina un poco más o menos en esta misma línea, que hay respuestas comparables entre estímulos dolorosos con métodos funcionales de NIRS y que esto pudiera ser refinado, digamos, para ser usado en el futuro, pero todavía falta harto camino por avanzar. Eso tenía para comentarles, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a poner de nuevo la diapositiva. Augusto, te pasaste, está muy difícil de entender y seguir el trabajo y lo pudiste resumir súper bien en pocos minutos, así que te agradezco mucho. Mi única pregunta para ti es, ¿cuál sería la explicación digamos, la explicación fisiopatológica de por qué disminuye la potencia en las bandas de frecuencias bajas frente a los estímulos dolorosos? ¿Cuál sería... ¿Cómo se podría explicar una cuestión? Porque es contraintuitivo a mi gusto. No sé. Pucha, ahí yo creo que es parte de lo que yo entiendo y aquí tenemos harta gente dedicada también a neuro, así que vamos a ir conversando. Lo que yo entiendo, que primero que nada, como ellos usaron como marcador la hemoglobina oxigenada, al final esto viene a ser parte de un juego a un acoplamiento flujo-perfusión, digamos, o flujo-metabolismo. Entonces, a mayor metabolismo vamos a tener mayor consumo de oxígeno, va a bajar la hemoglobina oxigenada y un poco por ese lado me parece que vendrían las explicaciones para mi gusto, digamos. Entonces lo que tenemos mayor metabolismo, mayor consumo de oxígeno, baja la hemoglobina oxigenada en esa zona y por eso que viene eso, por estas ráfagas, digamos, de disminución de la funcionalidad cortical. No sé si a alguien le parece que sea una explicación razonable o alguien tiene otra idea también de cómo podría ser esto. A mí me convence lo que me dijiste, así que yo no puedo decir nada más. ¿Cómo ¿Augusto? ¿Sí? ¿Bien? ¿Tú? Puta, no ¿No lo sé, hablas? yo creo que... ¿Aló? ¿Augusto? Dale, Panchi. Es que parece que Mauricio estaba hablando, ¿no? ¿No? Como que se le prende el micrófono. Ah, ya. Oye, ¿puedo hacer una pregunta mega básica? Sorry si es muy básica y sorry si la dijiste, pero se me fue. ¿Cuál es el aporte del NIRS en la nocicepción por sobre los otros monitores que estamos usando? Mira, la verdad no hubo una discusión mayor.
en base a los otros monitores que se estaban usando. Este grupo tiene esta línea de trabajo hace un tiempo ya. No han hecho una comparación más activa, digamos, todavía con otro tipo de monitores, pero la idea es que podemos tener una visión complementaria desde cambios, principalmente desde cambios corticales. Muchos de los monitores que se están usando hablan de evaluaciones periféricas, por ejemplo, pero la gracia de esto es que serían cambios corticales lo que se están monitorizando en este contexto. Ah, entiendo, ese sería como, por ejemplo, el plus con relación al NOR, que ve como la frecuencia, todo lo otro. Claro, por ejemplo, entonces unos son más de sistema nervioso periférico, de activaciones más autonómicas, y esto vendría a ser más de cambios corticales. Entonces, un poco esa es la línea de trabajo en la que se quiere diferenciar, pero la verdad no hacen mayor referencia o mayor comparación con otro tipo de monitores intracerebrales, porque están aquí buscando los cambios más corticales, digamos, propiamente. Yo creo que todavía falta harto para que esto se vea reflejado en un monitor de nocicepción propiamente tal, pero tal vez para allá va la cosa más adelante. Gracias. ¿Más comentarios? A ver si Mabri quería hablar ahora, ¿no? Hola, pregunta para Víctor. ¿En qué va el trabajo de FNIRS de la endoscopía? Le estaba preguntando, o sea, falta que le traspasen a la Cata la plata para que compre los insumos y está. Supuestamente estaba esta semana. Le pregunté recién a ver si lo habían traspasado. Pero eso es lo único que falta. Para los interesados en FNIRS, hay un grupo de investigadoras que están ahí trabajando con nosotros en endoscopía y que van a hacer un trabajo ahí. Y una de ellas es experta en esta cuestión de FNIRS, por si alguien quisiera tomar este estudio y hacer alguna cosa, hay algún expertise ya de análisis de ese tipo de señales. Yo estoy de acuerdo con que todavía el FNIRS está lejos de ser algún aporte práctico cercano para el tema de monitorización. Todavía está muy en pañales en términos de dolor o de hipnosis en anestesia, si bien hay trabajo, todavía no ha demostrado una clara utilidad. Puede a lo mejor acercarse a tratar de buscar mecanismos o entender ciertas cuestiones mejor, pero todavía está ahí nomás. No ha demostrado ser muy robusto en ninguna cosa. ¿Puedo hacer un comentario medio filosófico? Es interesante esto de que ocupen el FNIRS para estudiar los cambios a nivel cortical, porque finalmente uno piensa a dónde reside finalmente el dolor. O sea, por ejemplo, si el típico modelo de la rana con una sección medular, que uno le aprieta la pata y la rana saca la pata, pero por un reflejo medular. Chuta, ¿tuvo dolor o no tuvo dolor? No sé si eso se reflejaría arriba. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas del minuto de medir nocicepción es que no sabemos bien en toda la vía del dolor, ¿cierto? Partiendo por los nociceptores, las fibras delta o las fibras C, subiendo por los tractos espinotalámicos y hasta arriba donde hacen las conexiones, donde finalmente se integra la información y realmente hasta dónde importa. O sea, sabemos que hacemos bloqueos regionales y administramos drogas que tienden a hiperpolarizar estos mecanismos y disminuyen la transmisión de los impulsos, pero ¿dónde será más importante intervenir? Por ejemplo, durante una anestesia general, tal vez un paciente puede sufrir dolor, pero si lo tenemos suficientemente dormido, no se va a acordar después. Tal vez tenga respuesta de
en dolor un poco, porque no hay un lugar en puntual donde atacar. Y hay, bueno, al mismo tiempo hay oportunidades para investigar, para buscar cosas. Eso no me lo comentario. Y Augusto, estuvo excelente la presentación. El paper era súper complicado y lo hiciste súper bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo interesante, así que valía la pena, yo creo, presentar una cosa así, para aprovechar. Entiendo que en la calle se fue, yo creo que si no hay más comentarios lo dejamos hasta Sí, acá. ese debe ser que parece que Ya, estamos, pues, ¿no? no hay problema, yo voy a cortar la grabación, yo después no sé cómo se envía, pero ahí lo conversamos. Sí, Ya, por pues. correo nomás, Augusto. Listo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Nos vemos. Augusto. Un abrazo. Chao, chao. Chao.